Resolvamos entonces este ejercicio que vino en el examen especial UNI del 2007-2. Dice, se requiere lanzar un proyectil de ave cuya separación es de 20,39 metros. Si el módulo de la velocidad de salida es de 20 metros por segundo, diga cuál de los siguientes ángulos de lanzamiento se lograría este objetivo. Y aquí, por ejemplo, lo bueno de los problemas de movimiento parabólico es que la mayoría ya vienen con dibujito, ¿no? Ya vienen con esquema. Aquí tenemos una partícula que va a ser lanzada de esta forma, con un ángulo de elevación teta, y que va a llegar a esta posición B con una rapidez, con un módulo de velocidad de 20 metros por segundo. Me piden calcular este ángulo teta si acá hay una separación de 20,39 metros. Para eso me están diciendo, bueno, las claves son 30, 45, 53 grados, etcétera. Entonces vamos a resolver el problema primero armando nuestro esquema de posición inicial y posición final. Me piden entonces a mí hallar el ángulo de lanzamiento bajo estas condiciones. En esas condiciones tenemos que esta rapidez con la que impacta la piedra en el punto B sería de 20 metros por segundo. Y tengo aquí un desplazamiento hacia la derecha desde esta posición inicial A de 20,39 metros. Pero si yo quiero utilizar la ecuación vectorial para resolver el problema y olvidarme de trabajar verticalmente, horizontalmente, aunque al final va a ser lo mismo, yo tengo que escribir este vector de desplazamiento como un vector, es decir, con una componente horizontal y una componente vertical. Pero noten que este vector de desplazamiento ya es un vector horizontal. Eso quiere decir que no presenta componente vertical o que su componente vertical es cero. Y por lo tanto este desplazamiento, miren, yo lo podría escribir así de manera tensorial. Horizontalmente tiene un módulo tiene una componente positiva porque el desplazamiento va a la derecha y de 20,39 metros. Verticalmente tiene una componente que es cero. Ya está escrito entonces este vector de forma tensorial, ¿no? Estamos usando aquí el método tensorial de escribir el vector. La piedra va a demorar cierto intervalo de tiempo en llegar aquí. Va a moverse de esta forma debido a esta aceleración de la gravedad, que también la estoy escribiendo, miren, de forma tensorial. La primera componente es cero porque el vector de por sí es vertical. Y la segunda componente es negativa porque el vector va hacia abajo. Entonces, noten que este vector velocidad que tengo aquí sería el único vector que va a tener componente horizontal y componente vertical. Si yo trazo aquí un rectángulo para poder descomponer ese vector, la componente horizontal a la derecha de este vector sería b por el coseno de este ángulo y la componente vertical sería b por el seno de ese mismo ángulo. Por lo tanto, yo tendría aquí que ese vector velocidad se puede escribir como b coseno de teta, porque es la componente a la derecha, y b seno de teta porque esa es la componente hacia arriba, ¿no? Lo que voy a hacer es tratar de ver si alguna de las ecuaciones del MRV me sirven para determinar cuánto es que vale este ángulo de lanzamiento bajo estas condiciones que he escrito aquí en el esquema. Entonces voy a reemplazar en la ecuación de desplazamiento porque ese es el principal dato que tengo aquí. El desplazamiento lo reemplazo, es este vector escrito de forma tensorial, 20,39 metros y 0, igual a la velocidad inicial, que sería esta velocidad que también la reemplazo aquí, por el intervalo de tiempo, que es ese intervalo de tiempo t que estoy colocando aquí, entonces aquí reemplazo t, más un medio de esta aceleración, más un medio de la aceleración, que sería 0 menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, que lo estoy colocando aquí, por t cuadrado. Cuando tengo un número que está multiplicando a un vector, ya sea escrito de forma tensorial, en componentes o algebraica, ese número que no es un vector se reparte, se distribuye a cada elemento. Por lo tanto, este tensor va a bajar y este t ya lo he distribuido, aparece aquí. Este 1/2 y este t cuadrado también se van a distribuir, por lo tanto el 1/2 por 0 me va a dar 0, ese mismo 0 por t cuadrado me va a dar 0, entonces la primera componente de ese tensor sería 0 y la segunda componente es negativa. El 1/2 por 9,8
sería 4,9 metros por segundo al cuadrado, y el t cuadrado también ingresa aquí y multiplica la componente de abajo. Ahora, si se recordarán de cuando hicimos la parte de vectores, incluso nosotros usamos las ecuaciones vectoriales del MRV en el video pasado. Te invito a mirar ese video también. Hemos visto que los vectores, cuando son escritos de esta forma analítica o tensorial y uno los suma, lo que hacemos es sumar componente con componente. Por ejemplo, aquí tendría TB coseno del ángulo de lanzamiento más, no lo voy a sumar con 4,9 porque esa es otra componente, lo sumaría con 0, por lo tanto me daría simplemente t por el módulo de la velocidad por el coseno de teta. En el módulo, y lo mismo con las componentes de abajo, acá tengo t por el módulo de la velocidad seno de teta más menos 4,9 metros por segundo al cuadrado de t cuadrado. Por lo tanto, en la componente de abajo tendría t por el módulo de la velocidad seno de teta menos 4,9 metros por segundo al cuadrado t cuadrado. Aquí tengo un tensor a la izquierda que tiene que ser igual al tensor de la derecha, o el vector de la izquierda tiene que ser igual al vector aquí de la derecha. Por lo tanto, para que sean iguales, lo que tengo que hacer es igualar las componentes. La componente de arriba, que vale 20,39 metros, tiene que ser igual a t por el módulo de b por el coseno del ángulo de lanzamiento. Y 0, que es la componente a la izquierda abajo, tiene que ser igual a t por la velocidad por el seno de teta menos 4,9 metros por segundo al cuadrado por t cuadrado. Para continuar, voy a eliminar aquí un t, porque aquí, por ejemplo, el 0 me permite eliminar aquí un t y un t. Y me quedaría con esta ecuación. 20,39 metros igual a t por el módulo de la velocidad por el coseno de teta. Este 4,9 lo estoy pasando a la izquierda, pero como eliminé un t, aquí sería 4,9 metros por segundo al cuadrado por t, igual al módulo de la velocidad por el seno de teta. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí me ha brindado estas dos ecuaciones que tengo aquí. Por lo tanto, ya no tienes que, bueno, trabajando de forma vectorial, ya no tendrías que trabajar con el vertical y el horizontal. Trabajas solamente con esta ecuación y haces las dos cosas al mismo tiempo. Eso es aplicar tus matemáticas, y eso es lo que queremos de los alumnos en la uni, que aprendan a aplicar la matemática en el mundo real, ¿no? Van a ser ingenieros, van a ser científicos. Solo aquellos que van a estudiar matemáticas, pues les interesaría más las estructuras matemáticas que se ven aquí. Pero si no, eso es lo que queremos. Queremos alumnos que manejen sus matemáticas y las apliquen en el mundo real. De aquí, yo podría determinar cuánto vale el coseno de teta si es que determino el módulo de la velocidad y el intervalo de tiempo. Podría utilizar otra ecuación para resolver el problema, la ecuación de la velocidad, pero de aquí nada más sale en el sentido siguiente. Yo puedo eliminar una de estas dos variables y me conviene eliminar la variable de tiempo porque la variable del módulo de la velocidad la conozco. Porque si bien me dicen que cuando la piedra llega aquí al final impacta con 20 metros por segundo, esta velocidad también tiene que ser de 20 metros por segundo en módulo, porque se cumple la misma propiedad que vimos en movimiento vertical de caída libre. Fíjate el video de movimiento vertical de caída libre si es que no me estás entendiendo, pero siempre cuando un objeto es lanzado de esta manera, sube y baja, al mismo nivel, su rapidez es la misma. Por lo tanto, si aquí tiene esta rapidez de 20 metros por segundo, aquí también la tiene, y por lo tanto este módulo, que es este que está aquí, también vale 20. De estas dos ecuaciones me conviene eliminar la variable de tiempo para después poder nosotros determinar cuánto vale el ángulo teta. Ya estoy aplicando mi matemática para obtener una ecuación donde sé que voy a poder calcular cuánto vale ese ángulo teta. ¿Cómo elimino la variable de tiempo? Pues multiplicando ambas ecuaciones lado por lado. Si yo multiplico lado por lado, aquí a la izquierda tendría 20,39 metros por 4,9 metros por segundo al cuadrado por t. Y al lado derecho tendría t por el módulo de la velocidad coseno de teta por el módulo de la velocidad por el seno de teta.
Noten que al estar la variable de tiempo t en ambos lados de la ecuación, los puedo eliminar. Y obtendría esta ecuación, donde he juntado este módulo de la velocidad como módulo de la velocidad al cuadrado. Ahora lo que tendría es que reemplazar ese módulo de la velocidad que vale 20 metros por segundo al cuadrado. Y lo que hago pues ahora es hacer la matemática, ¿no? Multiplico aquí al lado izquierdo 20,39 por 4,9 y luego el 20 lo paso a dividir. Aunque aquí sería 20 al cuadrado, ¿no? Pero antes de hacer eso, quiero que se fijen que las unidades calzan aquí en el problema, porque este es un problema dimensionalmente correcto. Por ejemplo, aquí la unidad de metro, como está al cuadrado, va a salir aquí un metro cuadrado y aquí a la izquierda también tengo metro y metro, por lo tanto se van a cancelar. La unidad de segundo aquí que está al cuadrado también se va a cancelar con este segundo al cuadrado y por lo tanto ahora tengo puros números. Tendría 9,9 igual a 400, que es 20 al cuadrado, por coseno de teta por seno de teta. Y entonces, pasando a dividir aquí 200, al lado izquierdo tendría 0,49 igual a 2 coseno de teta por el seno de teta. Esto que tengo a la izquierda es el ángulo seno de 2 veces teta. Y por lo tanto tendría que el seno de 2 veces teta tiene que ser igual a 0,49. Y aproximando esto a 0,5, aproximando esto a un medio, tendría que el ángulo de 2 teta que aparece aquí puede tomar todos estos valores. 30 grados, 150 grados, 390 grados, 510 grados y así continúa. Y por lo tanto ese ángulo teta podría tomar los valores de 15 grados, 75 grados, 195 grados, etc. Como este ángulo es un ángulo agudo, yo elimino todos los ángulos que aparecen aquí y me quedo con soluciones de 15 grados y 75 grados. Por lo tanto aquí hay dos respuestas en este ejercicio. Esta piedra, para que cumpla estas condiciones, de llegar a esta posición con 20 metros por segundo y avanzar horizontalmente 20,39 metros, pues puede ser lanzado con dos ángulos, uno de 15 grados y el otro de 75 grados.